Hola, muy buenos días, maestra. Hoy le vengo a hacer la presentación acerca del proyecto para venir al Museo del Ajolote. Acompáñenme en esta muy buena aventura que va a ser videoblogueada a través de mi teléfono celular. Lamentablemente lo tengo que hacer solo porque mi compañero Belmont no vino. Así que yo voy a iniciar mi proyecto y espero que sea de su agrado. Que tenga un bonito día. Para iniciar con el recorrido venimos a Chapultepec, en Ciudad de México. Se encuentra muy cerca de la torre de BBVA. Ahí lo podemos apreciar. En este ecosistema dentro de la Ciudad de México es impresionante ver una fauna tan grande. Sin embargo, se ve afectada por los constantes cambios. Y en este lugar hay una de las cosas más impresionantes, que es el Museo del Ajolote, parte de la cultura e historia. Para iniciar nuestro recorrido podemos ver a través de los distintos señalamientos del museo que aquí nos da la información, que el primero sería módulo de la información, zoológico, lagos, Museo Nacional de Historia, comida y baños. Nosotros nos dirigiremos a la parte del zoológico para poder informarnos acerca más sobre nuestra cultura mexicana. En nuestro recorrido para llegar al Museo del Ajolote o al Santuario del Ajolote, podemos ver que en los señalamientos nos sigue indicando. Anteriormente nos encontramos con una caminata que están haciendo ahora mismo, que va desde punta a punta de Chapultepec. Como tal, nosotros podemos seguir nuestro recorrido por la vía común o por toda lo que sería la calle de Chapultepec. Continuamos en el proceso. Ya nos encontramos frente a pocos pasos del museo. Como lo podemos ir viendo en los carteles, nos dice que el zoológico se encuentra justo al frente. Procedemos a continuar. Ya nos encontramos frente al zoológico de Chapultepec. El santuario del ajolote se encuentra justamente hacia el fondo y es hacia donde nos dirigiremos. Me encuentro actualmente en la entrada del zoológico de Chapultepec, aquí como lo podemos ver, y justamente en esta dirección es la que tenemos que recorrer para poder llegar al zoológico. La entrada simplemente tienes que pasar, en caso de traer alimentos, dejar la mochila en paquetería, o puedes dejar simplemente la mochila en paquetería, tiene un costo de 30 pesitos. Pero en este caso no la pidieron, así que yo puedo pasar libremente y me dirijo al santuario, en donde podremos explicar más a detalle la leyenda del ajolote y también su historia y el por qué es tan importante en nuestra cultura. Ya me encuentro frente al museo, o más bien el santuario anfibio, o Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Anfibios. Se encuentra justo detrás de mí. Ahora mismo voy a entrar para poder hacer bien el recorrido a la historia mexicana sobre un animal endémico de México. En el Museo del Ajolote nos vemos adornados por una pequeña entrada en la cual explica su historia. Hola, mi nombre es Ajolot o Axolot, voy a ser tu guía en este recinto. El ajolote es principalmente conformado por una especie de anfibios. Llegan a vivir entre 10 y 15 años. Al final este animal tiene una dieta y es muy basada en carne, o sea, es un animal carnívoro. También, como lo podemos apreciar, de este lado se encuentran varias formas y un tipo de simulación de recinto. El ajolote está conformado por más de 8,000 especies que habitan en todo México. Inicia desde pequeños huevecillos que son implantados por hembras en su época de apareamiento, que inicia en febrero. Aquí podemos apreciar, bueno, en este no, pero esta es una de las especies, se llama ajolote de Toluca. También podemos encontrar otra de sus tantas versiones que se pueden ver aquí en el Museo de Chapultepec o el Centro del Ajolote. Esta que se llama achoque o ajolote de Pátzcuaro. Se puede apreciar justamente en esta zona de aquí. No sé si se alcanza a ver. Está ahí. Wow.
Principalmente los ajolotes se conforman de un sistema pulmonar, pero sin embargo esto no les quitó la capacidad de poder tener branquias, las cuales serían estas pequeñas aletitas que podemos ver en esta pequeña forma o foto informativa. Estos ajolotes principalmente predominan o son conocidos por la población común, o sea nosotros, que es el ajolote de Zacapu y el ajolote de Xochimilco, especies en alta reserva en México, que sería justamente este que está atrás de mí y se encuentra justamente de este lado. El famoso que se convirtió en ajolote o mascota doméstica sería el ajolote de Xochimilco, que es precisamente este de aquí, debido a estar conformado principalmente porque su piel es blanca o pálida y sus aletas serían de color rosado, dándonos una apariencia de ternura. Y al parecer, como se nos ha comentado en todas las zonas, este ajolote parece que está sonriendo. Sin embargo, esta sonrisa desaparece en cuanto es su hora de comida. Una de las especies que predomina habitualmente o en su mayoría o tal vez hasta el 70% de forma silvestre o en el ambiente sería el ajolote marrón, que habitualmente sería el Zacapu o el de Toluca, debido a que estos suelen tener un nivel más alto o más grande en tamaño o tener una mejor adaptabilidad a lo que es el ambiente, ya sea en los cambios de temperatura caliente-frío, tienen menos depredadores o simplemente contienen un nivel de inteligencia mucho más grande o superior a otras especies de su misma familia. El ajolote blanco, por otra parte, cuenta con una capa de piel un poco más delgada. Sin embargo, esto no le quita o le resta las habilidades que los otros tendrían, solo en capacidades reducidas, las cuales estas serían su capacidad de regeneración sin generar cicatrices como lo haría un humano normal. Ellos pueden perder extremidades o incluso parte de su cerebro o su corazón o perder por completo estos y sin embargo poder volver a regenerarlos. Pueden tardar entre 1 o 2 meses dependiendo del proceso o hasta 15 días dependiendo de la seriedad de la herida. Principalmente el ajolote blanco, o ajolote güero, es principalmente conocido porque es capaz de poder evitar este tipo de situaciones. Pierde un brazo, lo puede recuperar, pierde una branquia, lo puede recuperar sin cicatrizar, debido a que hay un estudio biológico donde relata que los humanos no podemos recuperar partes perdidas del cuerpo, principalmente porque nosotros cicatrizamos. En lugar de generar nuevas células o regenerar las anteriores que están dañadas, simplemente las elimina nuestro cuerpo y perdemos esta capacidad. El ajolote es de los pocos anfibios en los cuales nunca ha dejado su estado de larva. Pasa de su estado de larva. No me equivoco, al contrario. Salamandra. Los ajolotes nunca pierden ese estado de salamandra. Desde que salen de sus huevecillos, que el promedio dejaría 1000 huevecillos, en la vida real, como es una especie en amenaza o en peligro de extinción y es conocida porque es vulnerable, esta solo ha podido producir las hembras entre 500 y 300 huevos. Ha tenido una reducción significante porque estos huevecillos no toleran del todo las temperaturas calientes o frías o cambios muy repentinos. Se mantienen en temperaturas muy estables para que puedan proliferar o poder existir más a fondo. El problema de esto es que desde la época de 1864 estos se han utilizado como moneda de cambio para mascotas. Los principales ejemplares que se llegaron a ver fue el ajolote negro o es este ajolote gris. Estos ajolotes grises se vieron principalmente en Europa debido a que se ven muy bonitos, tienen una apariencia muy rebuscada y se ven robustos. Al final en Europa se utilizaron como mascotas en los siguientes años. A partir de ese entonces, para la época de 1960 hacia adelante hasta la actualidad, se convirtió en una especie de reserva, una especie que debería preservar su propia vida, o tenemos que preservarla. Justamente como lo acabamos de ver en el piso de abajo o planta baja, pudimos ver pequeños ejemplares de estos mismos, en los cuales aquí tenemos mayores niveles de especie. Por ejemplo, la Buque coalicia, que son ajolotes o bebés ajolotes en pocos meses de edad. Se pueden observar crías de ajolote.
en las cuales ya pasaron a los 4 meses de edad. Principalmente estos, por ejemplo, son los cachalotes de Toluca o de otra especie que tienen una medida un poco más grande. Sin embargo, todavía siguen siendo demasiado débiles. Pero esto no les quita su alta capacidad de regeneración. Aunque habitualmente el ajolote se encuentra en los ríos de México, este mismo ha perdido gran parte de su población y su densidad en la Ciudad de México debido a que se encontraba en las partes cercanas. Por esa misma razón se ha tenido que buscar la forma de preservarlos y evitar que se convierta en una mascota. Sin embargo, esto no impide que haya comercio ilegal de estos pequeños animalitos que son parte de nuestra cultura. Y hay una leyenda muy interesante que simboliza gran parte de esto. Al final de nuestro recorrido podemos observar la característica única y de dónde proviene nuestro ajolote o nuestra cultura hacia él y por qué es de vital importancia. En la cultura azteca náhuatl se nos puede explicar que la leyenda o el origen de su importancia se basa en, según la leyenda de un ajolote, era Xolotl, el dios azteca del fuego y el rayo, disfrazado de salamandra para evitar que lo sacrificaran. Al final de cuentas, esto provocó una gran importancia en nuestra biodiversidad cultural desde hace mucho tiempo, en la época anterior a la colonización española, a nuestras intervenciones, y al final se preservaba como un dios y símbolo de vital importancia de nuestra cultura. Para concluir, los mexicanos no guardamos un registro del idioma antiguo de los aztecas, o náhuatl, el idioma original que se viene hablando en distintas partes de México. Sin embargo, la palabra xolotl o axolotl también se podría tomar como un significado o un simbolismo para demonio de agua. Sin duda, un nombre muy interesante y curioso para este pequeño animalito.